Ya hablamos de los métodos de medición de caudales en campo. Ahora vamos a ver qué es una estación fluviométrica. Las estaciones fluviométricas son puntos fijos de medición de caudales en ríos o en canales artificiales. Es un punto que se tiene para tomar medición de caudales diariamente. ¿Y cómo se hace esto? Pues simplemente se instala un dispositivo con el cual se mide diariamente el nivel del río, y con este nivel se va a una curva de calibración de caudales que se creó previamente, y de esa curva de calibración de caudales se saca el caudal que está pasando por el río. ¿Cómo se crea la curva de calibración de caudales? Pues simplemente empleando el método de correntómetros. Con un correntómetro y con un equipo topográfico se mide en campo el caudal para diferentes niveles en el río. Entonces es un trabajo que puede llevar días, puede llevar semanas o inclusive meses. Entonces en campo se va a estar midiendo desde niveles pequeños hasta niveles altos cuál es el caudal que está pasando por el río. Se usa el correntómetro para medir la velocidad en el río, y con los equipos topográficos se toma la sección transversal, entonces se saca caudal igual a velocidad por área. Entonces para cada nivel que se tome en el río vamos a tener un caudal. Después, con esos datos que tengamos, que entre más datos se tengan pues va a ser más preciso, vamos a generar la curva de calibración de caudales. La curva de calibración de caudales es simplemente graficar profundidad de lámina de agua en el río versus caudal en el río. Entonces de esa manera se tiene la curva de calibración. Las estaciones fluviométricas las tenemos de dos tipos: estaciones lignimétricas y estaciones lignigráficas. Cuando se habla de una estación lignimétrica, pues es simplemente una estación con reglas graduadas. Se colocan reglas o miras en el cauce para medir desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto que se puede tener de lámina de agua en el cauce. Entonces con esa medición de nivel que se toman 2 o 3 registros diarios, se promedian y se toma la lámina de agua promedio del día. Con esa lámina de agua promedio del día vamos a la curva de calibración de caudales y obtenemos el caudal que estaba pasando por el río en ese día. Eso es una estación lignimétrica. Ahora las estaciones lignigráficas. Si hablamos de una estación lignigráfica, pues ya es más preciso. Tenemos que la estación cuenta con un dispositivo mecánico que registra en una gráfica el nivel que tiene el río en tiempo real. O sea que va a estar haciendo una gráfica del nivel del río durante todo el día. Y pues es simplemente con un flotador que está conectado a un dispositivo mecánico o electrónico que va registrando el nivel y va haciendo la gráfica. Aquí tenemos un esquema donde aparecen los dos tipos de estaciones. Tenemos pues primero la sección de control, que es donde se va a estar tomando mediciones de velocidad con el correntómetro y se va a estar sacando el caudal para diferentes niveles del río. Esta es una tarea que se hace mínimo una vez al año, y con ese trabajo que se hace una vez al año se saca la curva de calibración de caudales. Por aquí tenemos las miras o reglas graduadas del lignímetro. Entonces, dependiendo del nivel que tenga el río en diferentes épocas del año, pues vamos a estar tomando la medición de lámina de agua. Y con esa medición de nivel y la curva de calibración de caudales se saca el caudal en el río. Por aquí tenemos un esquema de la estación lignigráfica. En esta estación lignigráfica tenemos una especie de tanque que está conectado al río. Entonces me va a estar registrando los niveles en el río. Por aquí tenemos un flotador que está conectado a el dispositivo mecánico o electrónico que tiene el sistema. Y por acá un rollo de papel donde va a estar quedando la gráfica de niveles en el río.
Entonces, pues si comparamos, es más preciso una estación lignigráfica que una lignimétrica. De pura lógica, pues aquí vamos a estar eliminando errores por parte del operador y vamos a tener mayor precisión porque nos va a estar dando un promedio más real de la altura de lámina de agua en el río durante todo el día. Mientras que acá pues estamos sujetos a errores que pueda tener el operador, que tome mal la lectura o que haya una variación de niveles muy grande durante el día. Entonces promediamos 2 o 3 lecturas y no va a ser muy representativo para la variación de niveles que tuvimos durante el día. Esta es una curva de calibración de caudales de la quebrada La Floresta Vieja en el distrito de riego de Azuzulia, en la zona de la parte baja del Zulia. Aquí tenemos la curva de calibración de caudales que se hizo para un estudio que necesitaba el distrito de riego el año pasado. Entonces, ¿qué hicimos? Pues fuimos a campo, tomamos mediante el uso de correntómetros el caudal para diferentes niveles en la quebrada y después con esos datos de caudal, que fue un trabajo como de 15 días, se desarrolló la curva de calibración de caudales. Entonces aquí pues en la estación lignimétrica que tienen en esa quebrada, que es operada por el distrito de riego de Azuzulia, con esta curva el operador de la estación simplemente tiene que ir todos los días, tomar la lectura y con esa lectura puede leer el caudal en metros cúbicos por segundo aquí en esta axis. Entonces eso es una curva de calibración de caudales. Además de la gráfica, pues también les dejé una ecuación, que es la ecuación de ajuste de la gráfica. Entonces pueden trabajar o bien con la gráfica o con la ecuación, reemplazando aquí en la X el nivel en el río y en la Y les daría el valor de caudal en metros cúbicos por segundo. Aquí tenemos una estación lignimétrica, vemos las miras que están colocadas desde el fondo del río. A medida que vaya subiendo el nivel, pues se va tomando la lectura en la mira que le corresponda. Y acá tenemos una estación lignigráfica. Aquí en esta caseta está el dispositivo mecánico, donde dependiendo del nivel, un flotador va a estar dando el registro, entonces se va haciendo la gráfica de diferentes niveles en el cauce. Y posteriormente, con el promedio de niveles del día, se va a sacar el caudal del día. También se pueden sacar caudales instantáneos para cada nivel que se observe en el río. Entonces, estas son las estaciones lignimétricas y lignigráficas que son empleadas para medición de caudales en cauces de ríos o en canales. Aquí en Colombia hay una red de estaciones lignimétricas y lignigráficas que es manejada por el IDEAN y se encuentran en los ríos más grandes o representativos del país. Entonces, en estos ríos, pues es solicitar los datos de la estación y se puede obtener los caudales históricos del río.